Hola a todos, hoy vamos con un perfume para ellos. Se trata de Jaipur Prom. Aquí está, que es un en versión de eau de toilette. Aquí lo tenemos. Os enseño cómo es este pequeño frasco de 4,5 mililitros. Es tal y como lo encontraríamos en su tamaño habitual. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Os voy a contar un poquito sus notas y luego lo comentamos, pero como siempre os agradeceré muchísimo que si lo conoces o lo tienes me dejes tus comentarios abajo y me cuentes un poquito tus impresiones sobre este perfume. Este perfume es del año 1998. Es de la familia Oriental Especiada. Sus notas de salida son la lima, bergamota, cardamomo y limón. Sus notas de corazón, clavel, canela, jazmín y rosa. Y sus notas de fondo, abatonca, pachulí, benjuí y cedro. Es un eau de toilette, es un eau de toilette con una duración en torno a las 6-7 horas, que para ser un eau de toilette está pero más que bien, con una intensidad media ligeramente alta en los primeros momentos. Hay algunas personas para las cuales este perfume incluso resulta un poquito alto en intensidad. Sobre todo yo creo que es por esa clasificación que podríamos darle de perfume un poco clásico en ese sentido, porque esa intensidad va un poco impresa en este tipo de aromas. Muy bien, es un aroma que sí, aún tiene ese toquecito clásico, ¿no? De los primeros perfumes que saca Boucheron para hombres. Y es muy interesante. Tiene una salida fresca, pero que de inicio ya viene acompañado por esa cantidad tanto de especias, flores y maderas. Vamos a notar que viene refrescado como para decir, tranquilo que vamos poquito a poco con el aroma. Pero viene fresco, el cardamomo ya está ahí, pero luego es como un aroma único. Nuevamente, vamos con un clásico que tiene muchos tipos de aroma. No es un aroma masculino que huela a rosa o que huela solamente a clavel. No, porque el conjunto de lo que es la madera de cedro está, por ejemplo, muy bien aplacado con esos cítricos que lo acompañan. El conjunto de cedro junto con la canela, el cardamomo, el clavel, es un aroma fresco, exótico, muy tipo oriental desde luego, pero mucho más liviano y ligero, como era por ejemplo el Boucheron Purhomme que vimos anteriormente, que era un perfume más para señor, perfectamente, olía fenomenal, pero era un perfume formal para señor. Y aquí ya nos encontramos un poquito algo más liviano, un poquito más estilo masculino sofisticado, ¿no? Encontramos toque fresco con toques especiados orientales, maderas y flores, o sea, es una composición clásica en la que sí es cierto que está todo muy integrado uno con otro, sin poder destacar demasiado una cosa con otra. Sí es cierto que cuando va pasando un poquito el tiempo, se va desprendiendo de todos esos aromas frescos, se queda un poquito, pero se va desprendiendo de ellos y es ahí cuando, por ejemplo, toma cuerpo lo que es la madera de cedro con sus toques florales, el abatonca y todo ese conjunto en sí. Resulta especial, es un tono masculino fantástico. Por ahí he llegado a leer, porque siempre me gusta leer las opiniones de la gente, y alguien ponía que les resultaba en algún momento femenino. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa parte, porque desde el primer momento que lo hueles, dices, esto huele a hombre. Es un perfume que yo no lo confundiría con un perfume de mujer, porque tiene características bastante del lado masculino, o por lo menos de lo que nosotros tenemos esa concepción de masculino, ¿de acuerdo? Por lo cual no puedo estar de acuerdo con esa opinión. Creo que es un perfume masculino que, aun siendo clásico, ya quería como despuntar en actualidad con respecto a los perfumes de la época, que eran clásicos, pero era como querer dar un pasito más, de decir, ya me distingo de los perfumes clásicos del momento. Y en ese sentido se nota, porque es un perfume muy fresco, muy agradable y, bueno, fresco clásico, ¿de acuerdo? Pero
dentro de ser un perfume clásico, no podría decir que es un perfume de señor, porque este perfume tiene una elegancia sofisticada. No es una elegancia de señor, no es una elegancia súper adulta, es una elegancia sofisticada, una masculinidad muy especial. Realmente se siente bello, se siente bonito y creo que es un perfume muy agradable que hoy en día se puede llevar perfectamente con ese toquecito medio clásico, pero muy muy bien. Con lo cual es un perfume que voy descubriendo poquito a poco lo que es la marca de Boucheron, de distintos perfumes, como este perfume masculino que me resulta muy muy atractivo. Habrá que ver, por ejemplo, en la actualidad creo que se siguen fabricando distintas versiones, con lo cual a ver si poquito a poco podemos seguir descubriendo de este tipo de aromas. En este sentido, de los dos perfumes que hemos probado de Boucheron, os dejaré por aquí, cuando vaya finalizando el vídeo, el anterior perfume de Boucheron que reseñamos. Sí que es cierto que el anterior, siendo clásico, es más para señor elegante y este ya un poquito más desenfadado, un poquito más sofisticado, pero más desenfadado, ¿no? Elegante, sofisticado, desenfadado, agradable, fácil de llevar. Y eso, para las personas, cuando lo probéis, aunque sea uno de toilette, se nota esa composición de clásico, ¿no? Que se nota esa intensidad y cuerpo de un perfume bien hecho. Entonces yo creo que para medir un poquito esa intensidad, porque también he leído que hay personas que para quienes les resulta demasiado intenso, otros no, que lo soportan muy bien, medido un poquito la intensidad, la cantidad que os ponéis, sobre todo para medir esa intensidad, porque muchas veces perfumes con cuerpo como es este, porque esto es cuerpo de perfume, lo que tenéis que hacer es medir la cantidad que os ponéis, poneros la cantidad justa para así llevar lo justo y que muchas veces más no es mejor. Hay que ponerlo en su justa medida para ir bien perfumado. O sea, que no hace falta bañarse en un perfume para llevarlo bien. Bueno amigos, me encantará conocer vuestra opinión sobre ello. Estoy segura de que muchos de vosotros habéis conocido y habéis llevado un perfume clásico como es este Boucheron Jaipur. Así que me encantará conocerlo por vuestra parte. Estaré leyéndoos. Un besito enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.